duerme la reina Fortuna, que tendrá que madrugar. Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña y si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, suéñame viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo, sueña en plena libertad, sueña que hay días en que vivo, sueña lo que hay que callar. Más bellas, duerme intranquilo mi amor, porque en su sueño de estrella mi paso en tierra es dolor. Mas si yo pudiera hacerle miel de abeja en vez de sal, a que tentarle la suerte que valiera su soñar. Suéñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy. Sueñe la talla del día que fui, del que soy, que el de mañana, alma mía, lo tengo soñado hoy. Hablando de personajes ejeños, tenemos hoy el gusto, la dicha de conversar con el maestro Óscar Cardona. Óscar, qué alegría hablar de toda esa labor que has hecho con la pintura, con el arte, con el estudio y con todo las clases, todo. Sí, Morga, pues después de tantos años que hayamos tocado el tema, mira que ahora se viene a concretar. De algo sirvió esta pandemia, esperar ahí tanto tiempo para poder venir aquí a hablar de arte contigo. Óscar, vamos a empezar. Bueno, voy a hacer una pregunta aparte. ¿Qué pasó con el teatro? Que no lo volviste a hacer y te encantó y era apasionado por el teatro. El teatro me cansó la indisciplina de los compañeros, de verdad. Pues todos éramos muy indisciplinados, pero
pero luchar con la gente, éramos adolescentes, todos rebeldes, todos iconoclastas, todos tirando para su lado. Entonces, para juntarlos para un ensayo, que fueran sobrios, que al menos llegaran temprano, no, fue casi que imposible. Entonces, pero yo nunca he abandonado el teatro, Marga. Yo, aunque dejé de actuarlo, el teatro para mí es un referente importantísimo para lo que después se convirtió en mi pasión, en mi gran pasión, que fue y es la pintura, ¿cierto? Entonces, más adelante vamos a hablar de eso, de porque el teatro lo dejé como actor y bueno, y como integrante pues de muchos grupos y de muchas obras, pero la puesta en escena, el claroscuro, la composición, las luces, la pintura. Las hago vigentes en la pintura, eso. Mi pintura muchas veces es teatral y lo he hecho adrede. Vamos a comenzar esa historia de la pintura. Pues Marla, esto yo lo he dicho en infinitud de entrevistas, se vuelve uno repetitivo, pero es que es la realidad y fue tan importante para mí. Siendo yo muy niño, de 4 o 5 años, pues mi papá tenía una habitación en la casa de carpintería. Entonces en el día él trabajaba en Muebles Hermés y yo lo esperaba con ansias en la noche, llegaba a las 6, comía y ahí mismo se metía al taller y yo con él. Entonces yo era el único hijo, era el niño mimado, me permitía trasnochar con él ahí. Entonces mientras él hacía sus muebles de adulto, pues sus taburetes, mesas, camas, yo jugaba con los tronquitos, con la viruta, a pegar, a despegar, a soñar mundos inalcanzables en ese momento, pero que desarrolló para muy bien la imaginación. Entonces, ¿vamos a estudiar esa pintura o qué pasa con ella? ¿Te llama la pintura? ¿Te va a llamar? Pero en ese principio no, porque bueno, va uno creciendo y sí, en la escuela uno empieza con el lápiz y con el lapicero a copiar las caricaturas de los periódicos, todas estas historietas, que Calimán, que Arandú, que el mago, que Benitín y Eneas, que los Picapiedra. Entonces uno el fantasma, Tarzán. Entonces los primeros inicios en el dibujo, nada de pintura, dibujo era con lapicero, con lápiz, haciendo la copia de estas caricaturas y de estas imágenes, y para mí eso era absolutamente hermoso, poder yo plasmar esas ideas. Pero el camino es largo, ya como siempre fui de una imaginación muy amplia, entonces, y ya un poquito menos chiquito, ya perseguía yo lo religioso, pero no por la vocación que católica o cristiana. Yo no sabía nada de eso en ese entonces, pero me llamaba mucho la atención lo que estamos hablando ahorita, lo teatral, los santos en Semana Santa, las procesiones. Para mí era un espectáculo maravilloso poder irme detrás, como un bobito, como un niño bobo, aletargado, mirando esas vestimentas multicolores, esas posiciones de los santos, la gente, las vestimentas de la gente, sus trajes negros, unas noches de traje negro, noches oscuras, lluviosas y con velas. Para mí todo eso era una atracción, y mira que eso teatral es lo que a mí me sirvió en la vida para llegar a formarme como pintor. Y bueno, lo que te he contado en este momento es lo que yo veo visualmente, pero hay otra cosa que todavía aumenta más mi imaginación, y es que como no teníamos mucho acceso a la televisión, yo era un adicto a las radionovelas. O sea, yo no veía la hora de salir de estudiar para meterme a una radionovela a mirar y a imaginar esos mundos. Entonces ahí uno también escuchaba muchas radionovelas, como por ejemplo también Arandú, que Mandrake el Mago, que Calimán, que La Ley contra el Hampa. En fin, en todo caso, eso desarrolló mucho mi imaginación, y siempre todo eso fue muy teatral. Inclusive te cuento, Marga, que yo ya muy mayor, de 18, 19 años, saliendo del bachillerato,
quise estudiar teatro, pero entonces yo me metí por otras cosas que no eran lo mío. Me metí a comunicación a la bolivariana, como a periodismo, ¿cierto? Pero yo ahí no aguanté y entonces, bueno, ahí hubo muchos problemas y fui echado de esa universidad. Pero yo fui a Bogotá, sí, no a los 18, sino a los 20 años, y me puse a estudiar teatro en la escuela Luis Enrique Osorio. Y tuve la fortuna de ser amigo de Jairo Aníbal Niño, que era el rector de ese centro teatral. Estamos en Bogotá, maestro. Pero qué alegría, toda esa imaginación viene de las radionovelas, que no las hubiera dado la televisión, no hubiera podido dar esa imaginación. Tenía que ser la radio, la fantasía, el escuchar las Semanas Santas en la ceja, todo aquello. Entonces, después de Bogotá, ¿qué pasó? Bueno, Marga, entonces yo allá trabajaba en el día y iba a teatro en la noche. Y a la bohemia hermosa con los profesores Edgardo Román y un montón de profesores que eran actores de televisión, nos íbamos de rumba los viernes en la noche. Lo cuento así pues como una pequeña anécdota, porque esos seres pues hermosos y jamás los olvidaré. Entonces, ¿qué pasa en Bogotá? A mí se me acaba el contrato en la empresa donde yo trabajaba, en una empresa de caucho, yo era almacenista allá. Al quedarme yo sin trabajo, pues opté por volverme para mi pueblo, La Ceja. Y de esas cosas de la vida, que siempre he sido muy amigo de Carlos León Arias, y Carlos era un gran dibujante y pintor en esa época. ¿Qué pasó? Que yo al ver los dibujos, yo dije, no, esto es maravilloso. Yo me maravillé con esos retratos de Carlos, con los desnudos. Y entonces yo lo abordé, le dije, Carlos, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde? Y me dijo, no, en Bellas Artes, y ahí mismo. Eso al otro día fue tarde para yo emprender mi viaje por Buenos Aires, por Bellas Artes, perdón. Por Buenos Aires, cerquita. Sí, eso. Y en Bellas Artes ya hice mi carrera de artes plásticas, donde vi pues de muchas materias: dibujo, anatomía, escultura, historia del arte. Bueno, una educación muy completa con profesores muy buenos. Entonces ahí desperté yo ese demonio que tenía dormido, el de la curiosidad, el de desarrollar la imaginación, el de las artes plásticas, y en el mundo en el cual desde ahí me metí. Y de eso más o menos unos 35 años te estoy hablando, Marga, y desde eso hace que yo vengo así metido con la pintura, aunque me haya costado mucho tiempo poderme dedicar totalmente, pues las 24 horas, si se puede decir, a lo que es pintar, ¿cierto? Utilizaste la palabra demonio en el sentido mejor de la palabra, ¿no? El duende interno, el dios, claro. Dionisos, todo lo que significa todo lo que uno tiene reprimido. Sí, todo guardado, sí. Todo eso. Entonces, vamos a pasar, maestro, a los temas, porque hay unos temas sustanciales en la obra que te definen el ser pintor, el ser artista, te lo definen en los temas de la obra, esas pasiones de ciertas temáticas. Bueno, pero antes de empezar por los temas, quiero también contar esta anécdota que es muy linda y la he contado en otras partes. Estando yo en cuarto elemental, que uno en cuarto elemental tendrá 13 añitos, ¿cierto? En cuarto elemental uno tiene 8 añitos, 9 añitos, ¿cierto? En cuarto elemental, más o menos. Esperemos que 10, 11 para no acabar tan ligero. Pues porque uno entra de 7 a primero, 8 segundo, 9 tercero, sí, 9, 10 añitos, en fin. En esa época mi padre se traslada a vivir a Itagüí y me meten a un colegio que se llama Luis Echavarría Misas, ¿cierto? Entonces, Diego Echavarría Misas, el señor. Echavarría Misas. Y resulta que yo en el salón había un muchacho de la misma edad mía, un muchachito así, casi que en pantalones corticos, le colgaban los pies del pupitre y se la pasaba era dibujando. Pero hacía unas cosas maravillosas, y entonces una de las cosas que a mí, mejor dicho, me trastornó el alma y el cuerpo, es que le vi un corazón de Jesús, ese que yo mantenía viendo diario en la sala de mi casa. Y yo, por Dios, ¿cómo lo hizo con lápiz? Y yo, por Dios, con un lapicito de esos Fígaro, me recuerdo la marca, sencillo, amarillo el lápiz. Y él mismo me dijo cómo hacerlo. Entonces yo dije, para mi mente, en esa soberbia de uno de niño y de no pensar las cosas, que yo era capaz de hacerlo mejor.
Y yo, pero yo no me había atrevido a tanto. Pues me puse la tarea y lo hice, y el más lo hice varias veces. Hasta que me quedó, pues no sé si mejor que el del muchachito, pero sí muy parecido. Bueno, ahí empieza pues toda esa parafernalia del arte. Y yo, Marga, te cuento que yo toda la vida he pintado por series, y cada serie es un tema. Y prácticamente dejo el tema cuando ya siento que está agotado. Entonces he pintado de todo. Yo he pintado, por ejemplo, en la época de Bellas Artes, que estaba como tan caliente la ciudad de Medellín con esa violencia tan fatal de bombas y guerra en la zona urbana, y bueno, sicarios y muertes, una cosa muy desconsoladora. Entonces yo pinté, como quise pintar también como todo ese mundo, ¿cierto? Entonces yo empecé pintando, y también muy influenciado por un artista que era muy famoso en la época, Jorge Botero, que él pintaba malandros, muchachos en las esquinas, ahí disvariando, viendo pasar chicas hermosas, escuchando salsa o rock, bueno. Entonces yo quise pintar eso también, y yo también hice varios cuadros de esa serie. Después pinté otras series muy hermosas, que fue los bares adentro, ¿cierto? Con sus billares, con sus mujeres de vestidos ceñidos a la piel, de perfumes alebrestados, de labios muy rojudos, ¿cierto? Muy mejillas rosadas, párpados violetas, azules. Este tipo de mujeres así en esa vestimenta me encantaban. Entonces ellas eran como camareras o como prostitutas, pero como en sus vestimentas, pues, como en su decorado. En todo caso, yo pinté todo ese mundo de claroscuros, de humo, de luces entrando por claraboyas, por pequeñas ventanas, en fin, pero buscando como ese aire, como esa atmósfera. Entonces existía un barcito en La Ceja que se llamaba El Amador. Entonces yo me iba para allá a ver jugar billar, y después salía con esos recuerdos y pintaba basado en fotografías y en cosas, pintaba ese tipo de bares y esas cosas. Leyéndome Cóndores no entierran todos los días, me encontré una fotografía muy hermosa del cóndor con sus pájaros en un cafetín tomando tinto y cerveza. Entonces yo cogí esa foto yo la multipliqué, yo la transformé y hice cosas maravillosas con esa foto. Y bueno, he pasado por muchas, una cosa que yo nunca he olvidado es el desnudo femenino. Siempre desde que estaba en Bellas Artes me gustó mucho trabajar el cuerpo humano, y me ha ido muy bien con la anatomía, la he estudiado mucho. Entonces eso es un tema que me gusta mucho, y lo trabajo siempre paralelo a los temas que he estado desarrollando. Y para no hacerme muy extenso, Marga, y te cuento que ahora, pero pues de hace unos 10 años hasta ahora, vengo tocando una temática que me ha gustado mucho, y es con lo que yo he estado exponiendo esas obras en el exterior, en Argentina y en España, que es una temática urbana, tocando mucho esa estética de la ciudad que me ayuda tanto para lo que me gusta, que son las noches lluviosas. Entonces en esas noches lluviosas que yo salgo a caminar y a tomar fotos y a tomar apuntes en la noche, yo aprovecho las luces artificiales, y las naturales, lógicamente, pues noches de luna, noches de niebla, noches de lluvia, pero aprovecho esas luces de neón, esas luces de los semáforos, las luces de los carros. Entonces yo clavo la mirada en el pavimento, y el pavimento, como un espejo, me trasluce toda esa arquitectura, todo ese patrimonio que tenemos, y me lo devuelve, y entonces yo termino haciendo una obra que me parece, pues para mí, es muy conceptual, en el sentido de que me facilita mostrar como lo ancestral, como lo cultural nuestro, como también la monumentalidad de las ciudades y la pequeñez del ser humano, como también la soledad del hombre contemporáneo. Entonces eso me espiritualmente me toca el alma y me toca el cuerpo, porque yo vibro con esas noches que me apasionan, y soy un amante de la lluvia, ¿cierto? Entonces
Con ese tema ando y con ese tema me quedaré mucho tiempo porque es inagotable. Hagamos un regreso a esa serie de dibujos. Bueno, me va a enseñar Carboncillo, me va a enseñar la técnica de los personajes ejeños, que es una serie que todos amamos porque pensamos que no la habían hecho antes, recogiendo los personajes que nos identifican, los personajes sencillos de la calle, la gente en la locura, las personas en los oficios más sencillos. Hubo una serie grandecita, más de 15 personajes. 25 personajes. Bueno, hablemos un poquito de la serie que a todos nos conmueve todavía y está siempre expuesta. Bueno, Marga, eso fue en el 2004 que yo empecé a pintar esa serie. Eso surge de la idea de un amigo muy querido que cariñosamente le decimos Patas. Patas es muy amigo de todos esos personajes, los molesta afectivamente, pues los quiere. Y él me propone que por qué no pintar esos personajes y mostrarlos en un lugar público. Entonces, claro, él me dice, yo como soy tan amigo de ellos, yo le tomo la foto a Oscar y vos los plasmas en el lienzo. Bueno, y así empezó, lentamente, sin afanes. Él me fue pasando fotos, unas fotos pues muchas veces muy regulares, pero de ahí no había más que hacer. Entonces, pero quedaron plasmados 25 personajes muy importantes para la historia reciente del municipio de La Ceja, ¿cierto? Porque son seres que cada uno es un cuento, cada uno es una película, cada uno es una historia, cada uno tiene un mundo particular que nos ha enseñado la historia de La Ceja. Entonces, eso se convierte como en un patrimonio cultural para el municipio de La Ceja. Ahí está la historia reciente del municipio, contada por cada uno de sus personajes, muy anecdóticos, muy chistosos unos, muy lúgubres y trágicos otros, pero cada uno con una historia marcada. Esa serie fue totalmente exitosa, estuvo expuesta como 10 años en el bar La Ceiba, la alcaldía, en el Parque de La Ceja. Ahora la tengo en mi poder, la tengo guardada porque pues yo tenía esto en un restaurante, pues como usted sabe, Marga, de mi cuñada, que era un centro cultural, pero con la pandemia pues todo eso se cerró. Hay que pensar en otra exposición y que tenga algo de cada personaje, que los que no saben y los que desconocemos muchos de esos personajes, pues los veamos ahí. Hablemos de algunos de esos personajes que recuerdes. No, es que hay muchos ahí muy lindos, muy lindos, muy lindos. Es que, por ejemplo, hablarte del enano Martín, hablarte de Nariz de Espada, que Nariz de Espada es un personaje típico, solitario, solo en grima, camina las calles de noche. Caminante. Va de La Ceja al corregimiento de San José, camina toda la noche. Allá lo quieren demasiado, yo no sé si es que allá tiene familia. Bueno, este personaje tiene muchas peculiaridades. Dicen que es hermano del enano Martín. Yo no tengo pruebas, pero eso es vox populi en La Ceja de que ellos son hermanos. Entonces, lo que pasa es que sacarle una palabra a Nariz de Espada es muy difícil, porque él es muy parco. Han sucedido anécdotas con él, ¿cierto? Saber la historia de él es muy difícil porque él no la cuenta, él no es un ser normal. Entonces, como los otros que a la hora pues de ya verlos pintados, y con muchos tuvimos entrevistas y fueron charlas muy amenas y muy gratas, con Nariz de Espada fue siempre muy difícil, pero hay anécdotas como esta. Por ejemplo, a él no se le puede regalar nada porque resulta que no te olvida. Vos le regalas a él 1.000 pesos y estás en la esquina de Nevio, donde nosotros muchas veces nos sentamos a tintear, o en la esquina de Carlos Arias, y él pasa por ahí. Entonces él de pronto te pega un chuzón con el dedo aquí por las costillas, para que te fijes en él. Y de pronto de su saco largo y desteñido y mugroso va sacando un par de panelas envuelto en papel periódico, o una libra de arroz, o una bolsa con hortalizas. Sucede que él es tan agradecido que él te devuelve el favor de los 1.000 pesos que le regalaste. O sea, él nunca te olvida. Y se convierte ya en un problema, porque cada que te ve te va a regalar las cosas. ¿Y por qué regala las cosas? Muy sencillo, es porque él no
tiene dónde hacer de comer, él no sabe hacer de comer, entonces él tiene que regalar eso. Porque él con la plata, él compra comida, pero él ¿qué va a hacer él con una libra de panela? ¿Qué va a hacer él con una libra de arroz? Entonces él tiene que regalar eso. Y le devuelve eso a la gente con que él se está absolutamente muy agradecido. Oscar, hablando de estos personajes, y qué bueno que nos menciones uno o dos más, alguna mujer de pronto que esté allí en tu dibujo. Estamos retratando los personajes de todos los pueblos, porque en todos los pueblos están los personajes. Al hablar así tú, estamos haciendo un homenaje para que la gente cambie la mirada hacia el que está allí en la calle y no se mira, y te mira. Y de pronto en un retrato se va a ver en un dibujo y dice, por Dios, ya el maestro me pintó, ya estoy reconocido, alguien me va a ver. Ahí estamos homenajeando a todos los personajes de todos los pueblos donde nos estén escuchando, porque no faltarán en cada pueblo y en la historia de cada pueblo estos personajes que si se van yendo tanto se extrañan. Mujeres. Claro, pero mira, Marga, describe tu aldea y serás universal, decía León Tolstoy. Sí. Cuando uno escribe estos personajes, uno está escribiendo el alma de los pueblos, no solamente de La Ceja, sino de todos los pueblos. Es así. Entonces, ¿qué pasa con estos personajes? Que cada uno tiene una historia maravillosa. Te voy a hablar de otro, por ejemplo, el Enano Martín. Ya murió, él murió hace unos 4 años. El Enano Martín era ilustrador, embolador, como les decimos nosotros, ¿cierto? Ilustrador de zapatos. Muy borrachín. Y bien pequeñito, es que Martín me diría 80 centímetros, sí mucho, ¿cierto? Era un ser muy lindo, un ser muy noble, pero mucha gente jugaba con esa nobleza. Entonces, por ejemplo, llegó a pasar que un vividor del parque, que todos conocimos, Juanito Guineo, que era un hombre vividor, pícaro, de esos paisas atrevidos y mentirosos y tumbadores, lo engañó y le dijo que se lo iba a ir a llevar a Bogotá a pasear, y resulta que se lo llevó y se lo vendió a un circo. El mismo enano contaba esta historia, con mucha risa, él contaba eso jocosamente, y es risible, claro, y por la picaresca y por todo, pero la historia termina bien es porque resulta que este muchacho, Martín, el enano, él no es bobo, y él apenas se dio cuenta de que lo habían engañado, pues lógicamente que él se voló, él no iba a estar en ese circo porque eso no era lo de él, y entonces él regresa, y él vive en La Ceja toda una historia. Otra de las historias del Enano Martín es que los universitarios de cine de la Universidad de Antioquia, de algún semestre de años atrás, muchos años atrás, deciden hacer una película de terror basada en cuentos de terror, pero de una manera pues noble, no burlesca ni satírica con el personaje. Entonces deciden que el Enano Martín sea su protagonista y recibe un dinero por hacer su trabajo como actor. Entonces Martín hinchaba su pecho de orgullo contando esa historia. La película existe, yo no tengo contactos para verla, él tampoco los tuvo. Sería muy rico algún día rescatar eso fue grabado en Río Negro, en una casa antigua. Bueno, y así te contaría miles de historias de cada uno de los personajes, pero para no extenderme, yo te quiero decir que eso lo pinté yo de una manera patrimonial, jamás con el tema de la burla, del chiste. Pero eso es obvio. De los lo personajes. Sabemos, porque así lo sentimos. Margarita la Chonta está ahí. Margarita está pintada, Margarita la tengo pintada. Margarita es otro caso aparte, porque con Margarita sí yo nunca, con ella tampoco se podía hablar, pero sí la relación con su hijo Alberto. Esos recuerdos de uno era muy muchachito, muy niño, cuando la veía a ella pegada de gancho, pues seguro para no caerse, de su hijo, o era muy cieguita, el mejor hijo. Con Alberto. Entonces, bueno, esa historia de Margarita yo sí la conozco más bien poco, pero así, con todos, cada uno de ellos tiene una historia que contar. Hay una muy hermosa de Rogelio Ríos, Rogelio Gelatina, ¿cierto? Una cosa también chistosa, porque yo a él lo pinté con un bigote cano, ¿cierto? Entonces, como esos personajes todos los colgué yo en una pared amplia, muy grande, en el bar La Ceiba, que eran unos billares muy famosos, tradicionales de La Ceja. Cuando él vio su retrato, él me lo hizo bajar y me dijo, no, que no le pintara el bozo,
el bigote canoso, sino negrito, como él era, y me mostró una foto, ¿cierto? Este es un personaje muy hermoso porque este personaje es el que va a cuanto velorio muerto en la ceja hay, y él es un plañidero, es el que reza, llora, el que mueve como toda la parafernalia en torno al velorio y el entierro del personaje. Es infaltable en cada velorio. Oscar, que fue breve, pero fue un paseo que quien nos escuche recordará los propios personajes de su lugar. Bueno, vámonos a viajar con la obra. Nos vamos para Argentina y España. ¿Cómo es esa dicha? Bueno, también sí es importante eso como para hacer como un recorderis de esos viajes. El primero fue en el 2014 a Mendoza, la Argentina. Resulta que la hija mía, Amalia, es música y tiene un grupo que se llama Concilio. En ese entonces se llamaba Concilio de Trento, que es músicas del mundo, pero música celta, pues, música irlandesa. En ese viaje me proponen estar con ellos, porque es una beca que ellos se ganan con el Ministerio de Cultura, con la Gobernación de Antioquia. Entonces yo viajo con ellos y antes de viajar, pues claro, cuadro una exposición allá. Entonces yo expongo en la legislatura de Mendoza. Fue muy emocionante poder mostrar mis cuadros allá, pues porque la gente muy interesada, gustó mucho el trabajo, era la primera vez que yo salía. Fue una experiencia muy linda porque yo no sabía cómo llevar los cuadros. Entonces les cuento eso también como para el anecdotario, que yo decía, yo no tengo dinero como para comprar madera allá y no sé cómo estará el peso argentino, si me saldrá costoso. Entonces opto por cortar la madera de bastidor con los ángulos que son y llevarla toda despegada. Entonces me llevé en un morral mi herramienta, martillo, pega, puntillas y la madera. Entonces allá eso fue genial esa experiencia, porque eso me sirvió para los otros viajes que he hecho pues al exterior. Porque también eres marquetero. La Pues sí, marquetería yo también ha estado ahí. sí, también hago hacía mucha marquetería, pero yo hago mis propios bastidores. Bueno, entonces Mendoza fue una dicha. Mendoza fue una dicha total. Es que las historias son muy lindas y ya pues que tenemos tiempo, por lo que es lo válido del ser humano. Este grupo Concilio de Trento me regaló el concierto de apertura de la exposición. Entonces fue a las 10 de la mañana, estábamos en el auditorio ahí de la legislatura y bueno, había mucha gente, y bueno, tocó el Concilio, que es un grupo maravilloso, y después la gente empezó a mirar la obra, terminó todo y nosotros salimos a tomarnos, no un tinto, porque allá si pides un tinto te dan un vino tinto, un vino. Allá pedimos un café americano, que es como conocen al tinto pues colombiano, ¿cierto? Y estábamos ahí todos a todo el frente de la legislatura de Mendoza, cuando vemos venir, cuando me llaman por teléfono porque habíamos dejado unas tarjetas, perdón, es que esta historia es muy interesante. Entonces resulta que me llama alguien y me dice, entonces contestó el jefe de Concilio, que habíamos dejado unas tarjetas de Concilio. ¿Ustedes andan con el pintor? Sí, me lo pasa. Hombre maestro, es que veo, yo soy fulano, a mí se me olvidó desafortunadamente el nombre de este señor. Y me dice, es que estoy encarretado, me encantó un cuadro que tenés ahí, era un desnudo muy hermoso. Y yo le digo, hombre, estoy aquí al frente. Y dice, entonces ya salgo, cuando bueno, ya es expectativa porque ya se hablaba pues de vender una horita, por Dios. Cuando vemos salir tremendo galán, pero tremendo galán de la legislatura, con su gabán, bien pintoresco el hombre, un playboy. Entonces el hombre llega, saluda a todos de mano, se sienta y se presenta. Él dice, soy abogado y soy músico. Yo toco con un hermano muchas chacareras, somos chacareros del norte de la Argentina, aunque vivimos en Mendoza, pero nosotros tocamos chacarera. Lo que pasa, maestro, es que estoy interesado en ese desnudo, ¿cuánto vale? Ay, qué susto. No me cobre mucho. Entonces, vendámoslo pues a ver. Entonces, mira, tan bueno, hicimos un negocio de palabra, un precio cómodo para él y muy cómodo para mí, porque la plata en Argentina, pues en ese entonces valía
rendía mucho frente al peso colombiano. Entonces, frente al dólar, en todo caso eso rendía mucho y yo hice una buena venta, pero entonces dijo, hacemos el negocio de la plata y recojo el cuadro tal día, como a los 4 o 5 días. El día que recogió el cuadro, que me dio la plata, les dijo, les tengo una invitación para mi casa, porque ustedes ya se van en estos días. No, pero ¿qué es esa dicha? Y es para que hagamos música, para que toque con Siglo de Trento y yo voy a tocar con mi hermano. Resulta que el hombre nos espera ya, tremenda casa con su chimenea prendida, con su buena carne asada, porque allá ustedes conocen cómo es pues la cultura argentina con la carne, con el buen vino, porque Mendoza es capital mundial del vino, y empieza esa fiesta tan agradable de música, Dios mío. Empiezan ellos a tocar, él y su hermano. Había invitado a los papás que de casualidad estaban en esa fecha por Mendoza, porque ellos viven en el norte, y los puso ellos a tocar la chacarera y los papás de ellos, 2 ancianos, a bailar chacarera. No, eso es inolvidable. Y nosotros Dios. Tomé vino, coma carne, escuché música, no, eso fue una velada supremamente agradable. Inolvidable. Entonces, inolvidable. Eso les cuento pues porque nos iríamos todo el programa hablando de esa mera noche. Sobre la noche. Y nos vamos, pasamos muy rico en Argentina, a ver si pasamos bien bueno en España también. Bueno, lo de España, sí, yo tenía muchas ganas de sacar mi trabajo al exterior, porque pues en la ceja cansado de exponer. Pero yo quería las ciudades grandes, pero poco contacto con Bogotá, mucho problema, porque las galerías, pues, uno entiende, las galerías tienen que ganarse en un dinero, pero hay gente muy abusiva, entonces le piden a uno un resto de plata para dejarlo exponer a uno, para prestarle el salón. Pero estamos hablando de mucha plata, 3, 4 millones de pesos. La injusticia total. Y fuera de eso, si vendes una obra hay que darles el 30% a unos, el 50% a otro. Entonces, bueno, yo me cansé de eso. Entonces, deseché las galerías y empecé a buscar centros alternativos, pero culturales. Entonces me conecté con el Consulado de Colombia en Barcelona. Y hice ese contacto maravilloso, y entonces allá por todo era por el correo electrónico, a veces por teléfono, y fuimos contratando la fecha, y ellos prestaron el salón, un salón que tienen para exposiciones. Y eso se dio maravilloso, pues porque allá pues mucha gente de Colombia yendo a hacer vueltas, entonces pasaban a ver la exposición, y bueno, y mucha gente interesada. Hice unas pocas ventas, pero siempre vendía algo. En todo caso, pasaron muchas cosas también, porque de ahí me resultaron otras invitaciones. Di a conocer el trabajo, fue publicado en la prensa, entonces hubo una experiencia maravillosa, que yo ya cogí muchas más alas para seguir pensando en llevar mi trabajo a muchas capitales del mundo. Sigo yo buscando por internet, como le digo, galerías no, pero entonces sitios alternativos. Entonces resulta que aparece una señora que es marchante de arte en Málaga. Esa ciudad, Dios mío, era un enigma para mí, la ciudad de Picasso. Todo el mundo me hablaba del verano en Málaga, de la multiplicidad de culturas que se reúnen ahí arquitectónicamente, en el mestizaje, en fin, en tantas cosas. ¿Y cómo le parece, Marga, y ustedes, queridos oyentes, que se dio la oportunidad de yo ir a exponer a Málaga? Entonces igual me llevé un montón de obras, 25 obras, llevé la madera desarmada, la herramienta, y allá yo monté 2 exposiciones, ¿cierto? En 2 lugares preciosos, que como les digo, no galerías, una, restaurante Vino Mío, ¿cierto? En un lugar espectacular, visitado por muchos turistas, es pegado al Mediterráneo, a unas cuantas cuadras del Mediterráneo, pero pegado del Teatro Cervantes, en una zona absolutamente turística, entonces muy bello el lugar. Y la otra exposición fue en el Hotel Ilunion, que es un hotel maravilloso y que tiene tremenda galería para mostrar la obra de artistas del mundo. Entonces, exponer en esos 2 sitios para mí fue maravilloso, fue muy bella la experiencia. Y bueno, y con la fortuna de que hice algunas ventas también. Porque bueno, ya iba a preguntar qué vendimos. Porque todo eso sale muy costoso,
Y a pesar de que sí, uno recibe ciertas ayudas por el hecho de ser artista y que la gente pues muy querida y colabora, entonces sale muy costoso estar allá. Entonces yo viajo con mi señora y estamos un mes largo, entonces sale costoso. Entonces por eso es tan importante hacer algo de Hacer venta. algo de venta. Málaga. ¿A Barcelona también? ¿Ya fue en Barcelona o no ha sido todavía? Sí, ahora te estaba hablando, o les estaba hablando de mi primera exposición en Barcelona en el consulado. Ahí fue donde Pero les es que conté. Barcelona la pasamos así, como en un ramalacito de luz, ¿no? Un poquito más Barcelona. Ah, no, pero es que Barcelona ya en lo alternativo a la exposición, no, Barcelona es otro cuento. Barcelona es una capital patrimonial, cultural del mundo. Entonces, no, pues allá extasiado viendo su arquitectura de Gaudí, ¿cierto? Entonces Nuestra Señora, su capilla, pues su catedral, la catedral que lo hizo tan famoso y que aún está sin terminar, todos los centros culturales de Barcelona, el Parque Güell, que también lo diseñó Gaudí. Una de las cosas que yo más quería, Marga, era visitar el MEAN, con mayúsculas, museo, el MEAN es Museo Europeo de Arte Contemporáneo, sí, casi no me acuerdo, Museo Europeo de Arte Contemporáneo, donde hacen un arte muy afín a lo que yo soy como artista, que es el arte realista. Entonces yo tuve la fortuna de visitar ese museo y ver espectacularidades ahí, espectacularidades. A ese museo he ido varias veces, porque yo a Barcelona ya he ido 2 veces, entonces lo he visitado varias veces. También tuve la fortuna de ver una exposición que estaban en ese momento, en ese mes que yo estuve en Barcelona, de Lita Cabellut. La historia de Lita Cabellut es una historia más hermosa, la historia, que su pintura, que es maravillosa. A grandes rasgos, Lita Cabellut fue abandonada por sus padres o su madre en las calles de Barcelona, y ella se volvió lo que llamamos aquí en Colombia una gamina, ¿cierto? Vivía de pedir plata, dormía en la calle entre cartones, era una muchachita muy linda. A ella la ven unos señores, una pareja de holandeses, y deciden que si se quiere ir a vivir con ellos. ¿Dónde es Lita? ¿De dónde es Lita? Lita es nacida en Barcelona. Ya. Entonces Lita, y les recomiendo a ustedes, los que nos están escuchando, y a Marga, buscar a Lita Cabellut. ¿Cómo escribimos el apellido? Lita, L-I-T-A. Sí. Y el Cabellut, con doble L y termina en T-U. Cabellut. Termina en U-T, Cabellut. Lita Cabellut. La Listo. vamos Entonces, a buscar. entonces resulta que ella, ya con unos añitos, 10 añitos, esta pareja de holandeses le empiezan a mostrar los museos del mundo. Entonces la llevan al Museo del Prado. Ella dice que cuando fue al Prado y vio esas obras, ella sintió una cosa que nunca en la vida había sentido, y que se dijo para sí que lo que ella quería hacer era eso, pintar en la vida. Entonces, no nos vamos en todo el programa hablando de ella, eso se los dejo como tarea a todos los queridos oyentes y Marga, porque no van a perder el tiempo viendo la pintura espectacular de esta señora Lita Cabellut. Hablemos de otros 3 amores grandísimos en la historia de la pintura, del mundo entero. O sea, Colombia, hablábamos de Jorge Botero un poco, pero grandes amores, así sea como brevemente mencionemos de 3 a 5 nombres y como alguna frase de cada uno, ¿por qué esa fascinación por ese artista, hombre o mujer? Bueno, no, lo de Jorge Botero quedó en el pasado. Jorge Botero era importante en esa época, él terminó haciendo una cosa muy grotesca que hoy en día no me gusta de verdad. No, para nada ya Jorge Botero es un referente para mí. Pero nada. lo fue y muy en valioso. En esa época, sí. Hace 30 años, sí, eso es maravilloso. No, ahí sí hay muchos pintores que son fundamentales para la historia universal y fundamentales para mi historia personal. Uno de los más maravillosos y pintor de pintores, dicho por el propio Picasso, pero que cuando uno lo ve realmente sabe por qué sí es el mejor pintor de la humanidad entera, es Velázquez, ¿cierto? Entonces Velázquez, cuando uno ve las meninas, Dios mío, eso es entrarse uno en una escena teatral, una escena que va mucho más allá de lo
de lo simplemente normal, por su perspectiva aérea, por su atmósfera, por la psicología de sus personajes, por esos claroscuros, por esa pincelada libre y manchosa, por su filosofía que entroniza en sus obras, que cada una es un cuento, cada una tiene una maravilla que contar. Entonces Velázquez es el pintor de pintores, es el pintor de pintores, es maravilloso, mejor dicho, vivir y morir, pero conociendo a Velázquez, ¿cierto? Muy bien. Bueno, hay otro que es fascinante y que yo no pinto como Velázquez ni trato de pintar como Velázquez, pero con este que te digo, si quisiera, por Dios, copiarlo a mi estilo, no copiarlo a él, no hacer pinturas de él, pero que mi obra tuviera ese aire, yo ya me ganaría el cielo, por decir algo. Es Vermeer, ¿cierto? La atmósfera de Vermeer, esos claroscuros, esas entradas de luz por las ventanas, esos detalles realistas de lámparas, de las perlas en los collares de esas mujeres hermosas, de sus trenzas, de sus peinados, de los mapas que él plasma decorando sus paredes, de sus baldosas, de las cortinas, y que tuve también la dicha de ver a Vermeer. Muy pocas obras de él, pero tuve la fortuna de verlo. Entonces, bueno, quisiera hacer unos cuadros, y los tengo en mente, al estilo Vermeer, ¿cierto? Por su claroscuro, por su atmósfera silenciosa, por sus mujeres solitarias, calladas, por ese silencio que habla más que cualquier cosa, ¿cierto? Y el otro por último es Edward Hopper. Edward Hopper es contemporáneo, pintor de los años 60 en Estados Unidos, pero no perteneciente al pop art, al arte pop con Jackson Pollock y todos estos maravillosos pintores. No, él fue apático a eso, él creó su propio, se creó surrealismo, un realismo muy de él, muy de Edward Hopper, con unas luces muy naturales, muy fuertes, tocando espacios en claroscuro, con unos colores vibrantes que te hacen salir los elementos del cuadro, y con una psicología que eso me ha marcado mucho. Bueno, maestro, pero usted sí es para que hablemos mucho tiempo, porque esto es una delicia de hablar. También hay que continuar en ser maestro y tener estudiantes y todo lo que ha sucedido en La Ceja, con la cultura, con todo lo que se ha hecho para la gente, toda la proyección que ha habido, aparte de las exposiciones, hablar y ser maestro también de niños y de jóvenes. En estos últimos 2 minutos, yo sí quisiera decir que estamos celebrando tu vida, porque acabas de pasar un laberinto de aprender a valorar la vida, un laberinto este 2020, de una enfermedad muy dolorosa, y sin entrar en detalles porque no hay tiempo, aunque sería un testimonio de vida maravilloso, que deja ese laberinto para el hombre, que es Óscar Cardona. Bueno, en otro programa o en otras oportunidades podremos hablar de mi enfermedad. Yo sí acabo de pasar una enfermedad que pero no me redujo a la cama, pero sí fue muy grave porque me bajó mucho físicamente, la moral. ¿Qué enseñanzas me deja? Pues primero que todo, un amor a la vida tremendo, una gratitud con la vida, porque la vida es hermosa. Que son 100 siglos de muerto, que son 50 o 100 años de vida para 100 siglos de muerto. Hay que vivir la vida, 50 o 100 años, lo que Dios nos dé, pero hay que disfrutarla. Yo quiero ser un hombre demasiado profundo espiritualmente, quiero ser un hombre tranquilo, no practicar ninguna religión, porque la respeto todas, y porque mi religión está aquí en el aire, está en la luz, en la energía, en ese Dios que nos cuida, que nos cultiva. Yo le doy gracias a Dios y a la vida por haber salido de esta enfermedad y que me dejó intacto como estaba, con todos los sentidos, con toda la sensibilidad. Bueno, para despedirnos, ¿qué pasó? ¿Por qué Silvio Rodríguez en el claro de la luna y el óleo y lo que vamos a escuchar, Silvio, la última canción? Ese es un referente en cualquier muchacho por allá de los años 70, porque nosotros en los enamoramientos, en las bohemias, en las charlas de café,
siempre teníamos de fondo a Silvio Rodríguez, por su poesía, por su simbolismo, por sus metáforas, porque era otro, porque no era panfletario, porque tenía un lenguaje que había que descifrar, y una poesía absolutamente bella. Y pónganle, queridos oyentes, atención a estos temas, al tema que va a sonar, y verá que Silvio nos conmueve y nos llena del espíritu de alegría y de sueños. Muchas gracias, maestro, por esta conversación tan deliciosa de la que tanto aprendimos. Muchísimas gracias. Bueno, que Dios nos ilumine los corazones, el espíritu, el alma, y que nos llenemos de energía en esta Navidad, y siempre que el año que venga sea bien venturoso y feliz para todos. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla